Ya, listo. Ya. Vamos a partir al tiro con el problema uno, donde nos estamos introduciendo ya lo que es la materia de fluidos del curso, que ustedes ya vieron toda la parte de lo que es ondas, que es lo que entra en el primer certamen, y la mitad de esta parte del ramo va a entrar en lo que va a ser el certamen uno de ustedes, en la cual lo más probable es que ahora se les puede mezclar un poco de materia de fluidos con ondas, que lo vamos a ver un ejercicio más abajo. Y eso, así que vamos a partir con la materia de fluido. Ustedes han tenido dos clases de fluido, si no me equivoco, que fue la del martes y la de recién ayer, jueves. Entonces, vamos a estar con el problema 1, el cual dice que un cilindro de masa M y de diámetro de 1 metro está conectado junto a una compuerta rectangular de 2 metros. ¿Ya? Ese de 2 metros es de ancho de la compuerta. A través de un cable, como se muestra en la figura. La compuerta, justo antes de abrir, la compuerta justo empieza a abrir cuando el nivel del agua H disminuye por debajo de los 2,5 metros, en el que el cilindro está a 1 metro del fondo del estanque. Entonces nos pide considerar las poleas y los cables ideales, ¿ya? Entonces tenemos el modelo, el dibujito en el cual nosotros nos está expresando, aquí está la compuerta, el cilindro y la polea, estos son ideales, por lo tanto no tienen mayor relevancia, no afectan a nuestro modelo. Y nos piden determinar la magnitud de la fuerza del fluido sobre la compuerta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver, calcular la fuerza que ejerce el fluido sobre la compuerta? Nosotros tenemos que el fluido, a ver, tenemos que el fluido está de este punto de acá, ¿cierto? Lo voy a expresar con línea roja. Vamos a tener que la compuerta que está a la vertical de acá va a tener una fuerza que va a estar haciéndole el fluido. ¿Pero en dónde? Nosotros vamos a tener fuerzas constantes que el fluido va a estar haciendo así, hacia el lado de acá, ¿cierto? Entonces eso nos están pidiendo calcular. Nos están pidiendo calcular toda la fuerza que ejerce el fluido sobre esta compuerta. Entonces nosotros tenemos que buscar una forma de expresar esta fuerza como una función de. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos esto? Recordando que la fuerza de la presión, perdón, la presión de un fluido se calcula como rho g, la densidad del fluido, g, que es propiamente la gravedad, y la distinta altura en la cual se encuentra, la profundidad que tiene el fluido. Entonces, nuestra fuerza, nuestra presión va a ser distinta en cada altura. Por lo tanto, no va a tener un valor constante de esa fuerza que se ejerce sobre nuestra compuerta. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar como una función de una presión que se está ejerciendo sobre la compuerta, pero esta depende netamente de la profundidad de donde estemos midiendo nuestra presión. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular todas las fuerzas que se están ejerciendo sobre la compuerta, nosotros procedemos a calcular las fuerzas correspondientes desde un punto cero hasta un punto H, que es la altura de donde está el agua, ¿cierto? Por lo tanto, procedemos a integrar nuestra función de presión, que es ρg con nuestra I variable, que sería la fuerza que se está ejerciendo sobre el área de la compuerta, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que las fuerzas de presión del fluido sobre la compuerta van a estar definidas como la integral de la fuerza sobre de la fuerza de presión sobre sobre el área donde se está ejerciendo nuestra presión, ¿cierto? Entonces, como les decía, nosotros vamos a calcular las fuerzas desde 0 hasta un h, que va a ser el límite del agua, o sea, el límite donde está el agua, el cual nos dice que es ρgi por una SA, que nosotros conocíamos que es el ancho de la compuerta, que era, en este caso, eran 2 metros, el ancho de la compuerta, y nuestro diferencial de I, que va a ser simplemente lo más profundo o lo más al nivel del agua y lo más profundo, ¿ya? Que lo pueden tomar como desde el punto cero, desde donde empieza el estanque, hasta donde finaliza el agua, que vendría siendo H.
lo cual nos da como resultado la integral, nos da un medio rho g a por h cuadrado. Esto correspondería al valor de toda la fuerza que está ejerciendo el fluido sobre la compuerta. Entonces, nosotros conocemos el h, que el h que nosotros teníamos que era 2,5 metros de altura, ¿ya? Y tenemos el G que lo conocemos, que es la gravedad, 9,81, y teníamos el ancho de la compuerta que nos decía el enunciado, que eran 2 metros. Y también tenemos que conocer la densidad del agua, la cual es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso tienen que conocérselo. Entonces, perdón. Entonces, procedemos a reemplazar sobre nuestra expresión que nos había dado aquí en 1. Y el reemplazar nos da un valor igual a 61,31 kilonewtons. Este vendría siendo el valor el cual que está ejerciendo mi presión. Si es que yo tengo una altura de agua de 2,5 metros, la presión que está ejerciendo el agua sobre mi compuerta. Esta es la presión neta. Es decir, si yo aquí tengo una presión que se está ejerciendo, la presión que está recibiendo esta compuerta de parte del agua va a ser equivalente a 61,31 kilonewton. Entonces, claramente, si lo calculamos con una gravedad de 9,81, y aquí está el otro resultado, si es que ustedes lo llegasen a calcular con la gravedad de 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces, en el primer lugar, el primer ejercicio, cuando nos pedían determinar la magnitud de la fuerza del fluido sobre la compuerta. Pero ahora quiero que me digan ustedes, ¿dónde creen ustedes que se está aplicando esta magnitud que nosotros calculamos? Porque, claro, pues nosotros vimos que se ejercía presión durante toda la compuerta, pero este valor, para trabajarlo como diagrama de cuerpo libre, hay que ejercerlo sobre un punto en particular. Si nosotros teníamos este dibujo, ¿dónde ustedes creen que se está ejerciendo nuestra fuerza? Chicos, nosotros tenemos la compuerta, tenemos el agua, y tenemos que aquí va una fuerza pequeñita, una fuerza más grande, y siempre aumentando la fuerza, porque mientras más profundo esté, más presión va a existir, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener una especie de triángulo de fuerza. Y si nosotros recordamos, la fuerza se va a ejercer en el punto donde está el centro geométrico de nuestra fuerza. Que en este caso, si nosotros calculamos que esto mide h, entonces nuestro centro geométrico de un triángulo, nosotros sabemos que está más o menos como por aquí, ¿cierto? Lo cual siempre para los triángulos es A, h tercios, es un tercio de h. Por lo tanto, el punto donde nosotros vamos a estar aplicando la fuerza va a ser siempre, pero siempre, en este caso, un tercio de h, que es el centro geométrico de donde se estaba ejerciendo la fuerza, ya que nosotros teníamos que aquí arriba se está ejerciendo una fuerza más pequeña y va en aumento generando un triángulo con mis fuerzas, un triángulo eh, como tal, como lo habíamos dibujado en la pizarrita, y sabíamos que en el triángulo nosotros tenemos un centro geométrico que está ubicado a un tercio de h, ¿ya? Eso lo tienen que saber de otro ramo, de 110 elementos. Entonces, teniendo esta triangulito que les decía acá, entonces nosotros vamos a tener que nuestra fuerza se va a estar efectuando a un tercio de h, y vamos a pasar con la pregunta C, que nos dicen determinar la masa del cilindro para que se abra la compuerta. Aquí, ¿qué nosotros tenemos que conocer para que se abra la compuerta? La compuerta se va a empezar a abrir siempre y cuando nuestra fuerza de tensión, que es decir, que es la cuerda que está ejerciendo aquí la fuerza hacia acá, empiece a ser superior a la fuerza que está ejerciendo la presión del fluido, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestro diagrama cuerpo libre en nuestro modelo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nuestro dibujito. Tenemos nuestra compuerta, tenemos nuestra fuerza de presión
que va a ser la fuerza de presión del fluido, que como les decía va a estar ubicado a 1/3 de la altura del agua, ¿ya? Entonces está ubicado aquí en H tercios y tenemos la tensión correspondiente a B, que es la altura donde está ubicado nuestro cordel, ¿ya? Nuestra cuerda, que sería 4 metros. Entonces esto lo vamos a igualar a 0, ¿para qué? Para decir, justo en este instante se va a comenzar a abrir la puerta. Entonces, para todos los valores mayores de t, mayores a ese valor de t, se va a empezar a abrir la compuerta, ¿ya? Entonces, eh, claro, pues tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre y vamos a igualarla y vamos a llevarla a 0, por lo cual tenemos que la FP, vamos a hacer aplicando torque aquí, FP por el H tercios, ¿ya? Que vamos a tomar el sentido de referencia hacia la izquierda, le vamos a restar las fuerzas de tensión, que sería menos T por B, y esto tenemos que igualarlo a 0, ¿ya? Con lo que, despejando la tensión, nos quedaría que nuestro valor de la tensión va a tener un valor de H sobre 3B por la fuerza de presión del fluido. Ahora bien, nos pedían a nosotros calcular la masa del cilindro, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que, la tensión va a valer eso, pero nosotros sabemos que la tensión depende netamente de la masa. Por lo tanto, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre en lo que es el cilindro para ver las fuerzas que interactúan en este para poder nosotros despejar M y poder expresarla nuestra tensión. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro diagrama acá, en la cual tenemos un cilindro, el cual tiene una tensión, que es la tensión que, ojo, que es la misma por el hecho de que las poleas y las cuerdas son ideales. Tenemos una fuerza de peso y tenemos una fuerza de empuje, ya que este cilindro se encuentra flotando en el agua. Si se encuentra flotando, significa que el agua está haciendo un empuje a este cilindro para que este empiece a flotar, ¿ya? Entonces, nosotros despejándote, teníamos nosotros calculado aquí arriba, previamente en 1, habíamos calculado lo que era la fuerza de presión del fluido, lo que era un medio rho A por h cuadrado, lo reemplazamos en t para que nos quede nuestra tensión en función de estos parámetros, ¿ya? Entonces ¿qué tenemos que hacer? El cilindro, nosotros lo encontramos en una posición de equilibrio. Por lo tanto, tenemos que hacer que la sumatoria de fuerzas en este cilindro, tanto en X como para en Y, sea igual a 0. En X no tenemos fuerzas, por lo tanto vamos a hacer solamente la sumatoria de fuerza en Y. La sumatoria de fuerza en Y correspondería a la tensión y el empuje que están ejerciendo fuerza hacia arriba, y tenemos la fuerza peso que se está ejerciendo hacia abajo. Y eso tenemos que igualarlo a 0, ¿cierto? Entonces, con esto, nosotros tenemos una expresión que vincula T, que nosotros lo habíamos calculado para que se pueda abrir la compuerta, lo vincula con el peso del cilindro. Entonces, nosotros despejando M nos queda que la masa corresponde al empuje más la tensión sobre la gravedad, ¿ya? Entonces ahora hay que calcular la fuerza de empuje y la fuerza respectiva de T, que nosotros ya la habíamos calculado acá arriba y tenemos los valores. Por lo tanto, nos quedaría solamente la fuerza del empuje. Entonces, como el cilindro en un principio decía que se encontraba sumergido hasta una altura que quedaba de 1 metro de profundidad, entonces tenemos que se encuentra sumergido un total de h menos 1, ¿cierto? Que sería 2,5 menos 1. Entonces nuestro cilindro estaría sumergido una cantidad total de 1,5 metros, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos nosotros el empuje? El empuje nosotros lo calculamos como ρ g por el volumen sumergido, ¿ya? Entonces, tenemos que el ρ claramente era 1000. Tenemos que el g, nosotros lo dejamos dependiendo cómo lo calculen, que son 9,81 o 9,10. Y tenemos el volumen sumergido, el cual el volumen del cilindro es diámetro cuadrado sobre pi diámetro cuadrado sobre cuarto. Y multiplicado por lo que estaba sumergido, que sería el h-1, ¿cierto? Que vendría siendo los 2,5 menos el metro que sobraba aquí abajo. Entonces, despejando nuestra función de que estuvimos aquí en 5, que m era igual a o sea, e más t sobre g, vamos a cancelar nuestra g de aquí de e y nuestra g de aquí de t, y nos va a quedar la expresión que tenemos acá, que vendría siendo pi de cuadrado sobre 4 por
1,5 en este caso, que sería 2,5 menos 1, por ρ, más la tensión obtenida aquí arriba, ¿ya? Nosotros reemplazamos los valores, nosotros nos dan el diámetro en el enunciado, el cual era 1 metro, tenemos la altura, que nosotros habíamos dicho que la altura del agua era 2,5, tenemos el ρ, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, tenemos la altura en la cual se encuentra ubicado nuestro cordel en la compuerta, que es V, y tenemos el ancho de la compuerta, ¿cierto? Que era 2 metros, que nos expresaba el enunciado. Entonces, despejando, nos queda que la masa necesaria para que se empiece a abrir la compuerta va a ser 2480,18 kilogramos. Entonces, nosotros, para responder esta pregunta, tendríamos que decir, claro, si nosotros cuando tengamos esa masa, recién ahí se va a empezar a abrir la compuerta. Si nosotros le vamos agregando más masa, claramente se va a ir más rápido, más lento, o va a llegar a un punto de equilibrio en el cual va a tener, va a tener un ángulo de equilibrio. ¿Sí? Pero eso vendría siendo el ejercicio 1, correspondiente a la parte de fluido, de estática de fluido. ¿Alguno tuvo alguna duda respecto a este ejercicio? Chicos. Bueno. Para el problema 2, vamos a trabajar con los mismos fluidos. A ver, hay un chat. Todo bien, ya, genial. La parte del problema 2, vamos a trabajar con la parte de fluido. Y esto va a ser un poco más complicado porque no lo tendían a hacer en sus cursos de física anteriores, que es mezclar fluidos con ondas, ¿ya? No está complicado el ejercicio, pero quiero que como que lo entiendan más que nada. Porque ya. Nos dicen que un cilindro de área transversal A y masa M y largo L se encuentra flotando en equilibrio entre dos líquidos cuyas densidades son ρ1 y ρ2, tal como se muestra en la figura. Es decir, este es el estado inicial. Aquí tenemos líquidos de distintas densidades. Una masa M y de volumen despreciable es depositada suavemente sobre el cilindro y todo el sistema queda oscilando armónicamente. Entonces, aquí estaba una posición de equilibrio en el cual teníamos dos fluidos de densidades distintas, estaba sumergido un I0 de profundidad, y luego le ponemos un peso con masa y volumen de masa M, pero de volumen despreciable, y esta hace que esta masa M junto a la M pequeña empiece a moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, todo el rato, ¿ya? Que oscilando armónicamente. Entonces, primera pregunta que les vengo a hacer a ustedes. Me da lo mismo si me activan el micrófono o me lo responden por chat. Pero, ¿qué fluido se va a estar ubicado al fondo del sistema? ¿El que tiene ρ1 o el que tiene ρ2? Chicos. Ya. Bueno, en cuanto a las densidades, tienen que siempre pensar en el ejemplo del agua y el aceite, si es que no se olvide, si es que lo olvidan. Pero si nosotros mezclamos agua y el aceite, no sé, estamos preparando cierta comida y tenemos mucha agua y tenemos aceite y vemos que el aceite queda flotando. ¿Qué pasa? ¿Por qué el aceite queda flotando y el agua queda abajo? Porque el agua es más denso que el aceite. Por lo tanto, abajo siempre van a quedar los fluidos más densos y arriba van a quedar los de menor densidad. Por lo tanto, esto pasa con los objetos también. Los objetos que tienen menor densidad, a que los fluidos tienden a flotar. Si un objeto es menos denso, es más denso que el fluido, este tiende a hundirse. ¿Ya? Así que eso que tengan en consideración. Lo más denso siempre queda abajo y lo menos denso queda arriba. ¿Ya? Entonces, nos piden en la B determinar cuánto está sumergido el cuerpo inicialmente y la nueva posición de equilibrio. ¿Ya?
Entonces nos piden nosotros calcular nuestro I sub 0, ¿ya? Saber el valor para ese I sub 0. Entonces, aquí tenemos que hacer una especie de fuerzas, por decirlo así, ya que tenemos una posición de equilibrio en el cual, claro, nosotros vamos a tener un mg, que va a ser el peso que va a estar ejerciendo nuestro cilindro, pero también nosotros vamos a tener fuerzas de empuje. Y las fuerzas de empuje por lo general tienden a levantar, por decir esto, al cilindro, ¿ya? Si está en equilibrio, significa que está la fuerza mg hacia abajo y la fuerza de aquí abajo está haciendo empuje hacia arriba y esta fuerza también está haciendo empuje hacia arriba, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a expresar nuestra, nuestra ecuación de equilibrio en este punto inicial? Aquí en este punto inicial vamos a tener que la fuerza de ambos empujes va a tener que ser igual a M, que va a ser la masa, por G, que va a ser va a ser la fuerza peso, que está haciendo la fuerza hacia abajo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que... eh, acá está. Claro, como les decía, tenemos la fuerza de equilibrio, que va a ser la equilibrio 1, y o sea, perdón, la fuerza de equilibrio va a ser empuje 1 más empuje 2, que van a ser las que van a estar impulsando nuestro cilindro hacia arriba, va a tener que ser igual a el peso que está, la fuerza de peso que se está generando el cilindro, ¿ya? Esto para mantener todo en equilibrio. Em, Nosotros podemos expresar la fuerza de empuje con nuestro ρg por el volumen de lo que está sumergido, ¿cierto? En este caso, tenemos que dejar todo en función de I sub 0, porque es lo que se nos pide, saber cuánto está sumergido inicialmente nuestro cuerpo. Por lo tanto, tenemos que el empuje 1, que va a ser el que está aquí arriba, va a ser igual a el largo del cilindro menos lo que está sumergido en el fluido de densidad ρ2 por el área del cilindro, ¿ya? Para hacer el volumen que está aquí arriba, ¿ya? Y eso multiplicado por ρ1, que va a ser la densidad del fluido aquí arriba, por G. Y el empuje 2 va a ser la densidad del fluido 2 por G, por el área de nuestro cilindro, por I sub 0, que va a ser lo que está sumergido nuestro cuerpo en el fluido que está abajo, ¿ya? Y mg simplemente es mg. Ahora nosotros procedemos a despejar I sub 0 y nos quedaría que nuestro valor de I sub 0 va a ser igual a m menos la densidad del fluido menos denso por A, porque sería el área, por el largo del cilindro, y todo esto sobre el área por la diferencia de densidades, ¿ya? La densidad del fluido más denso menos el fluido menos denso, ¿ya? Esto sería simplemente despejando I sub 0 nuestra ecuación de equilibrio, ¿ya? Y nos piden la nueva posición de equilibrio claro, eh, cuando nosotros le ponemos el peso, ¿cierto? Porque aquí existe una nueva posición de equilibrio. Entonces, para este caso, simplemente nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero como nos decían que era de volumen despreciable, nosotros descartamos en variarle el volumen a eso, pero nos dicen que es de masa M minúscula. Por lo tanto, simplemente habría que agregarle una M minúscula a nuestra ecuación de equilibrio anterior. Y sería exactamente lo mismo, nosotros despejamos nuestro I de equilibrio y correspondería a este valor de acá, expresado en términos de I0, vendría siendo la posición inicial anterior, más M sobre A por la diferencia de densidades. Entonces este valor vendría siendo la posición de equilibrio cuando nosotros depositamos nuestra masa M, o sea, nuestro cilindro M de masa M, o sea, de M minúscula y de volumen despreciable. Si nuestro volumen no hubiera sido despreciable, habríamos que estar trabajando con el empuje 1, agregarle el volumen que estaba sumergido en ese sector. Y en el líquido no habría estado sumergido ese nuevo cuerpo que nosotros introducimos. ¿Ya? Eh, ¿Qué más nos piden? Nos piden hacer un análisis de fuerzas y nos piden determinar la frecuencia natural de oscilación, ¿ya? Entonces, acá
haciendo un análisis rápido, nosotros tenemos que plantear una función de equilibrio, ¿cierto? Pero nos dicen que está oscilando nuestro cuerpo. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Nuestra sumatoria de fuerza va a ser igual que toda la masa que, que está haciendo fuerza de peso, tiene que ser contrarrestada con la fuerza del empuje, y eso va a tener una, una aceleración, ¿cierto? Porque está oscilando. Entonces, ¿qué vendría siendo nuestra ecuación nuestra aplicación de la ley de Newton sobre este ejercicio? Sobre este ejercicio tenemos que la sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas, perdón. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración, y la sumatoria de fuerza en este caso va a ser simplemente la fuerza peso, y tenemos la fuerza de empuje, ¿ya? Entonces nosotros tenemos esta expresión, la cual nos dice que la masa de ambos cuerpos contrarrestada con la fuerza del empuje va a ser igual a la aceleración que van a tomar nuestras masas, ¿cierto? Y nosotros tenemos que analizar nuestras fuerzas de empuje. Acá nosotros teníamos, como en el principio no teníamos oscilación, tenemos una fuerza de empuje del fluido de abajo, que era E2. Tenemos la fuerza de empuje del fluido, que es del fluido de arriba, que es E1. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un cuerpo oscilando? Tenemos otro empuje más que se agrega, que se le denomina empuje de restitución, ¿ya? Este empuje es particular porque hace que nuestro cuerpo se encuentre oscilando constantemente, ¿ya? Entonces, nuestro empuje va a ser expresado como esta forma de acá, que va a ser, como les dije, el empuje del fluido 1 más el empuje del fluido 2 y el empuje de restitución. Entonces, nuestro empuje de restitución, esto tienen que sabérselo, que es igual a lo que está sumergido el cuerpo por G por el área por la diferencia de las densidades, ¿ya? Esto tienen que saberse lo que es el empuje de restitución y cómo se expresa. Entonces, reemplazando en nuestra ecuación de equilibrio, vamos a tener que el empuje claro, pues, aquí se nos van a terminar cancelando todo y nos va a quedar solamente lo que nos va a hacer mover nuestro cuerpo va a ser solamente el empuje de restitución. Por lo tanto, la única fuerza que está influyendo con la aceleración de mi cuerpo va a ser el empuje de restitución. Por lo tanto, como nosotros aquí hemos expresado el empuje como signo menos, colocamos menos el empuje de restitución, porque solamente esto y no la fuerza peso y los empujes, porque teníamos recordando que estaban en posición de equilibrio cuando teníamos m más m minúscula por g, le restábamos estos empujes, quedaba igual a cero, por lo tanto va a quedar solamente nuestro empuje de restitución. Entonces tenemos que menos el empuje de restitución es igual a las masas por la aceleración, que en este caso lo expresamos como I punto punto, ¿ya? Como recordando la parte de ondas, que nosotros lo expresábamos como el teta punto punto, o así sucesivamente con las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones diferenciales de movimiento, perdón. Entonces, reemplazando R, tenemos un I, el cual es una incógnita porque va a estar depende de cuánto esté sumergido en cada instante. Y tenemos nuestra expresión de empuje de restitución y tenemos nuestra función, nuestro y punto punto. Entonces, al igual aquí, en este caso, al igual como nos íbamos nosotros en ondas, tenemos que hacer nuestra ecuación diferencial de movimiento. ¿Esto para qué? Porque ¿qué nos piden? Nos piden calcular la frecuencia natural de oscilación. Nosotros el análisis de fuerza ya lo tenemos hecho. Con todo eso que le expliqué adelante, del empuje, del empuje 1, empuje 2, del empuje de restitución, que esto es lo que tienen que tener más que claro, eh, el análisis de fuerza está hecho, por lo tanto nos quería solamente determinar lo que es la frecuencia natural de oscilación. Y eso lo recortábamos haciendo con la ecuación diferencial de movimiento. La ecuación diferencial de movimiento tenemos que, despejando esto, nos queda el I punto punto solo. Recuerden que yo en la ayudantía anterior les recomendaba a ustedes dejar siempre el I punto punto solo, porque tenemos que el M, que es el que acompaña al que tiene dos puntitos, B el que acompaña punto, y K es el que acompaña al que no tiene punto, ¿cierto? Y teníamos que la frecuencia de oscilación era raíz, o sea, que era W igual a raíz de K sobre M, ¿cierto?
si no me equivoco, si mal no recuerdo. Entonces, como el m está dividiendo, estaba en la parte del denominador, era recomendable dejarlo como valor 1, ¿ya? Para que después no se le complique al sacar esa fórmula, ¿ya? Entonces, dejando todo en un solo lado, dejando solito al y punto punto, llegamos a esta expresión de ecuación diferencial de movimiento, la cual con esto tenemos que nuestro m va a valer 1, que no tenemos b y que nuestro k va a valer todo esto. Por lo tanto, la frecuencia natural de nuestro cilindro vendría a corresponder a la raíz de k sobre m, es decir, la raíz de esto que está acompañando al i sobre 1. Por lo tanto, expresándolo acá, tenemos que W es igual a la raíz de el valor de acá, que es K, que es G por A, la diferencia de densidades, sobre la suma de masas, sobre M, que en este caso no tenemos el valor de 1 acompañando el I punto punto. ¿Ya? Por lo tanto, este vendría siendo nuestra frecuencia de nuestra oscilación. ¿Ya? Y luego nos piden determinar el movimiento armónico en torno a la posición del nuevo equilibrio del sistema. ¿Ya? Entonces aquí solamente tenemos que conocer nuestra frecuencia natural, tenemos que conocer es necesario colocar nuestro X y tenemos que conocer nuestra amplitud para expresarla como un movimiento, una función de movimiento armónico, un I de t, ¿ya? Entonces, aquí nosotros queremos calcular nuestra amplitud. Aquí ¿cómo nosotros vamos a ver la amplitud de nuestro sistema, de nuestra función de movimiento? En un punto inicial teníamos que era I sub 0, ¿cierto? Es decir, vamos a fijarnos solamente en esta parte de acá del sistema, en la parte inferior del cilindro, ¿ya? Para que lo entiendan mejor. Cuando yo deposito mi cuerpo de masa m minúscula, va a sumergirse hasta tener cierto I sobre K. O sea, I de equilibrio, perdón. I de equilibrio. Entonces, yo voy a tener cierta cantidad más abajo. Y luego eso, como está oscilando, va a subir lo mismo que bajó. Por lo tanto, teniendo en cuenta que I sub 0 aquí es la posición de equilibrio, yo voy a bajar hasta tener un I de equilibrio, después volver y voy a tener acá arriba lo mismo que bajé. Por lo tanto, nuestra amplitud aquí correspondería a I de equilibrio menos el I sub 0, que sería la posición de equilibrio. Por lo tanto, mi amplitud va a ser exactamente lo que bajó ese cilindro al momento de alterar su estado natural y entrar en oscilación. ¿Ya? Entonces, nuestra amplitud se expresa como I de equilibrio menos I sub 0. Y aquí recuerden que pueden colocarlo coseno seno. En este caso, vamos a trabajar con el coseno. Y tenemos habíamos calculado arriba, ¿dónde está? Perdón. Habíamos calculado arriba nuestra frecuencia, por lo tanto, tenemos nuestro WT, ¿ya? Y como el cuerpo se encuentra oscilando en su mismo eje, este no se va a propagar, por decirlo así. Entonces no va a tener una longitud de onda, no va a tener un K, ¿ya? Entonces simplemente nuestra ecuación de movimiento se puede describir de la manera amplitud coseno de WT. Entonces, nuestra función movimiento armónico que se genera en nuestro cuerpo va a ser, como les decía, I de equilibrio menos el inicial, que corresponde a la amplitud, coseno de el W sub 0 por el tiempo que pase oscilando. ¿Ya? Y aquí reemplazando simplemente la diferencia entre I de equilibrio menos I sub 0, ¿ya? Que vendría siendo, como lo habíamos calculado acá arriba, le restamos el I sub 0, que sería solamente el M minúscula sobre A por la diferencia de densidades. ¿Ya? ¿Quedó claro el ejercicio? Porque aquí tienen una mezcla de fluido y una mezcla con onda, que es como lo más pesado que le pueden colocar si es que quieren saber si es que dominaron bien ambas materias para el certamen 1 que ustedes van a tener. Que no tengo dudas que les va a entrar a lo mejor uno de estos, porque antes lo pasaban así, justo cuando yo le empecé a dar el ramo, cambiaron la forma de pasar
los contenidos y fluido era al final, entonces no podían mezclar ondas con fluido, pero antes siempre los mezclaban. Incluso todas las ayudantías anteriores tenían este tipo de ejercicios porque son importantes, así que, y abarcan toda la materia que han visto. O sea, no toda la materia, pero en general. Así que para que, si que tienen alguna duda respecto a esto, me avisan. Ya. Y el último problema corresponde a una barra homogénea de peso P, cuya área transversal es A y tiene una longitud L, la cual flota parcialmente en un fluido de densidad ρ con uno de sus extremos a una profundidad h. ¿Ya? Considerando el espesor de la barra como pequeño, determine el ángulo de equilibrio estable. Además, discuta con sus compañeros la relación entre la densidad de la barra y de la del fluido. Ya, lo primero que vamos a hacer, discutir la relación entre la densidad de la barra y la del fluido. Claramente, nosotros vemos que en este caso está sujetado con un pivote, es decir, hay algo que está agarrando la barra, que la está sosteniendo, y esta se encuentra flotando de esa manera con un ángulo estable, ¿ya? Ángulo de equilibrio. La relación que existe entre la densidad de la barra y la densidad del fluido en el cual se está trabajando para que ocurra este caso, significa que la densidad de la barra es menor a la densidad del fluido. Pero ¿qué ocurre si es que nosotros tenemos que la densidad del fluido es menor a la densidad de la barra? Allí no tendríamos un ángulo de equilibrio estable, simplemente esa barra no estaría a flote y estaría a pegar al suelo, porque esta caería hasta quedar paralelo a la superficie. Ahora, ¿qué es un ángulo de equilibrio estable? Es que como tal se mantenga flotando en equilibrio, ¿ya? Es decir, que las fuerzas tanto de peso que está ejerciendo la barra, como las fuerzas de empuje, las fuerzas que está ejerciendo el pivote, todas las fuerzas que excluyen el sistema, sean iguales a cero, y toda esa posición de la barra me genera un ángulo, y ese ángulo es el ángulo estable. Por lo general se conoce como ángulo inestable, es cuando está perpendicular a esa barra, porque tiende a redundancia, estar inestable y se pueda menear a cualquiera de los dos lados y caerse hasta encontrarse ángulo estable. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es expresar nuestro diagrama cuerpo libre. ¿Ya? Nosotros vamos a tener que nuestra longitud de la barra es L, vamos a tener que, ¿qué más nos dice? Nos dice, es una barra homogénea de peso P. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir esto? Que nuestro peso va a estar ubicado siempre a L medio de la barra, ¿ya? Entonces, ya tenemos primera fuerza ubicada, que es la fuerza del peso. Y ahora tenemos que hallar la fuerza de empuje. La fuerza de empuje que ejerce el agua, ¿dónde creen ustedes que puede estar? Nosotros tenemos que es una barra homogénea, el líquido también es de densidad homogénea. Por lo tanto, ¿dónde va a estar ubicada esa fuerza de empuje? La fuerza de empuje que ejerce el líquido sobre la barra va a estar siempre, si es que son homogéneas, va a estar a la mitad de lo que está sumergido, ¿ya? Que en este caso, si nosotros simbolizamos esta parte que está afuera de lo que está sumergido, lo determinamos como X, vendría siendo como el largo menos lo que está sumergido dividido en 2. Y entonces ahí estaría ubicado la fuerza de empuje. Ahora voy a proyectar lo que es el diagrama cuerpo libre, el cual quedaría así. Tenemos nuestro pivote, que tiene las fuerzas que están ejerciendo acá. Tenemos que nuestro valor de empuje, que está ubicado justo a la mitad de lo que está sumergido. Tenemos nuestro valor de P, que está justo a la mitad de la barra, ya que es una barra homogénea. Tenemos nuestro X y tenemos nuestro ángulo estable que queremos buscar. ¿Ya? Como nosotros desconocemos los valores que están acá, entonces, ¿qué nos conviene hacer? Nos conviene hacer una sumatoria de torques en ese punto, ¿cierto?
¿Para qué? Para simplificar esas fuerzas y trabajar solamente con la fuerza de empuje y la fuerza de peso. Entonces, haciendo torque en el pivote, vamos a igualar todas nuestras fuerzas que influyen en la barra, vamos a igualarla a cero. ¿Para qué? Para encontrar su posición de equilibrio, su estado de equilibrio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es este valor? Va a ser la fuerza por el brazo por la magnitud del coseno de nuestro, de nuestro, de nuestra fuerza, ¿ya? Porque la componente del coseno va a ser la que está haciendo un ángulo de 90 grados con la barra, ¿ya? Sí, sí. Porque claro, pues aquí nosotros teníamos el ángulo de 90 grados y, a ver, si es que no lo ven, para que lo vean, tenemos la barra acá, tenemos la superficie acá, acá tenemos el ángulo. Si nosotros tenemos una fuerza acá, y nosotros tenemos una paralela acá, acá vamos a tener el mismo ángulo de teta, y acá vamos a tener 90 menos teta. Y acá por lo general hacíamos el seno de este ángulo de acá. Y entonces el seno de 90 menos teta es coseno de teta. ¿Ya? Para que lo sepan. Es lo mismo. Entonces vamos a trabajar con la componente coseno. Entonces sería, tenemos el ángulo acá y estamos trabajando con siempre con el ángulo de equilibrio que nosotros estamos buscando. Entonces tenemos que el empuje por el brazo, que sería el L menos X sobre medio por la componente, con la componente coseno. Y esto vamos a hacer que el signo positivo sea hacia allá para hacer el P negativo. Entonces tenemos que la fuerza peso, la componente del coseno, que es la perpendicular a la barra, sea correspondiente expresado de esta forma. Y esto lo igualamos a cero. ¿Por qué? Porque buscamos nuestra ecuación de equilibrio. Esto de la condición geométrica es más que nada como una restricción. De decir que, claro, que lo que está sumergido, que esto de acá, claro, que esto de acá esté sumergido, que el seno de esto sea siempre igual a este cateto de acá, que es simplemente trigonometría, que es como una restricción que si no se cumple significa que no podría estar, que no podría estar en equilibrio en ese ángulo, ¿ya? Entonces, con esta condición geométrica, nosotros podemos despejar nuestro valor de x, que va a ser lo que va a estar afuera, nuestra barra. Entonces, teniendo esto en consideración, podemos despejar nuestro valor de x, lo cual nos dice que lo que está afuera vendría siendo L menos la altura del agua sobre el seno del ángulo de equilibrio. ¿Ya? Y además tenemos que las fuerzas de peso para la barra los conocíamos, ¿ya? Es como la densidad de la barra por el largo, por el área, ¿ya? Que vendría siendo el volumen por G. Y tenemos que la fuerza de empuje es ρg por el volumen sumergido, ¿cierto? Entonces, vamos a reemplazar nuestro E, nuestro P, en nuestra función de equilibrio, que está acá, ¿cierto? Entonces, reemplazando, tendríamos que esta expresión, esta expresión de acá, ¿ya? Nosotros tenemos un X, un valor de X, que depende de un seno de teta. Y cuando nosotros queremos trabajar con un ángulo, queremos hallar un ángulo, trabajar con seno y coseno a la vez puede ser un tanto tedioso y feo para trabajar. Por lo tanto, qué tenemos que hacer? Cancelar términos comunes. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Acá tenemos en común, tenemos que ambos están multiplicados por g y ambos están multiplicados por coseno de teta. Entonces simplemente, como es una igualdad a cero, podemos multiplicarlo por 1 sobre g coseno de teta, ¿cierto? Y nosotros podríamos perfectamente cancelar nuestro término de g coseno de teta. Y como les comentaba al principio del ejercicio, pi medio se considera como un ángulo inestable, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos llegar y cancelarlo ya que sabemos que ese ángulo no, el coseno de ese ángulo no puede influir en nuestra búsqueda de nuestro ángulo, ¿ya? Por lo tanto, simplemente se cancela nuestro g coseno de teta y queríamos trabajando solamente con el seno de teta. Si nosotros quedamos aquí sin teta, no podríamos hallar lo que es el ángulo de equilibrio. Y acá,
claro, pues como todo esto depende de que esto se haga cero, y tenemos que pi medios era la única forma de que esto se haga cero, y sabemos que pi medios es inestable, por lo tanto se procede a cancelar. Y vamos a depender netamente del seno de teta. Seguimos despejando y tenemos que cancelando términos, llegamos a que nuestra expresión va a ser dependiente netamente de lo que es el seno de teta, al cual nos dice que el ρ multiplicado por el h sobre el seno de teta al cuadrado es igual al ρ de la barra por el largo al cuadrado, ¿ya? Entonces, despejando, nos quedaría que el ρ del fluido sobre el ρ del agua, multiplicado por el h sobre el L al cuadrado, esto es igual al seno cuadrado del ángulo que nosotros andamos buscando, que en este caso vendría siendo el ángulo de equilibrio, ¿ya? Pero ahora tenemos que saber despejar este ángulo. Por lo tanto, vendría siendo la raíz de todo esto acá. Y para sacar el ángulo tendríamos que hacerle el seno a la menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que analizar ahora de nuestro valor de aquí adentro? Es que tiene que ser un valor adimensional. Si es un valor que tiene dimensión, estamos jodidos, ¿ya? Porque entonces no tendría ángulo estable, por decirlo así. Entonces, tenemos que aquí, ρ con ρ se cancelan sus unidades, y h con L tiene las mismas unidades, por lo tanto, también se cancelan las unidades. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos un valor adimensional. Por lo tanto, ¿existe el ángulo estable? Existe el ángulo estable. ¿Y qué cuánto vale? Haciendo a la menos 1 de h sobre L por la raíz de el ρ del líquido sobre el ρ de la barra, ¿ya? Y tenemos que considerar que esto es adimensional, ¿ya? Y eso sería la ayudantía hoy día. Todo esto era parte de estática de fluido, la primera parte de lo que es fluidos. Espero que hayan quedado claros con la materia, que entendieran que puedan relacionar lo que es la materia de fluidos con la materia de ondas, ¿ya? Para que no estén dejando de lado la parte de ondas. Y eso, pues, si tienen alguna duda, aquí estoy. Si no, gane libertad y que les vaya súper.